Unidad número 2, clase número 2. Hoy vamos a ver la conceptualidad filosófica de la cultura. No fue a propósito, o sea, no es intencional que hayamos empezado con un tema que tiene que ver de alguna manera con parte de lo que nosotros podemos entender como apreciación cultural. ¿Ya? Vuelvo a hacer, esta es una de las clases que más me gusta dar a mí, es una de las clases que a mí más me entusiasma siempre dar, por lo complicado que es, y me encanta por eso. Así que vamos a tratar de tener hoy una clase más amena de lo habitual. Dos cuestiones de estudio, o sea, vamos a trabajar durante la conferencia el carácter social de la cultura y la herencia cultural, y vamos a ver la transculturación como fenomenología única de ambiente. O sea, son dos fenómenos, vamos a la cultura en su concepto filosófico. La cultura en su concepto filosófico, como vimos la sociedad en su concepto filosófico, vamos a ver también la cultura en su concepto filosófico. ¿Ya? No lo vamos a ver en el concepto sociológico ni antropológico, porque para eso va a estar el profe Bejarano en el segundo cuatrimestre impartiéndole lo que es antropología sociocultural. Entonces nosotros vamos a enfocarnos desde la filosofía. Y vamos a ver un fenómeno que solamente se da, o que se dio en gran magnitud en América, que es el proceso de la transculturación y lo que sucede después de la transculturación. ¿Ya? Bien, ¿qué es la cultura? ¿Ya? ¿Qué entendemos por cultura? Existe el oculto, no lo oculto de la lo oculto. Hay conceptos de lo oculto, lo inculto. Sobre eso vamos a debatir durante toda la tarde. ¿Qué es la cultura? A ver, quiero que hablen ustedes. ¿Qué es la cultura? ¿Qué entienden por cultura? A ver. Uno a uno. Costumbre, sí. ¿Qué más? Tradiciones, ¿qué más? Idioma, ¿qué más? Creencias, ideologías. ¿Qué es cultura? Identifica la sociedad. Algo autóctono. No precisamente. Lo autóctono es cultural, ¿no? Pero de alguna manera hay cosas que sí vamos a considerar. Bien, todos tienen razón. Todos tienen razón. El único problema es que nosotros generalmente asociamos el concepto de cultura a cosas muy aisladas, o a las religiones, o a las costumbres, ¿ya? Lo relacionamos a veces con la apreciación de las artes, ¿ya? Ahora, yo le pregunto a todos ustedes, ¿ustedes se consideran personas cultas o incultas? ¿Vos sos culta? ¿Por? Que me gusta hacer las tradiciones culturales. Mi familia es personal. ¿Y eso te hace una persona culta? Ella considera así. ¿Quién más se considera culto? ¿Por? ¿Y eso te hace ser una persona culta? Sí, porque creo yo que lo que está bien está mal. Pero lo que está bien o está mal es para vos. Puede ser que lo que esté bien para vos, para mí esté mal o viceversa. Y eso no te hace a vos una persona culta y a mí una persona inculta por no compartir los valores. Yo hablo de valores generales. Los valores son discutibles. Dime un valor general. No lo harás. ¿Eh? Lo harás.
estoy debatiendo con mi estudiante. No robarás. Hay una frase que dice que el buen ladrón no tendría, el buen ladrón que no tendría ganas de robar, pero los robos son circunstanciales. Por ejemplo, en condiciones de una estructura social compleja. ¿Qué cosa es para vos robar? No. ¿Qué cosa es robar? Robar sería sustraer las pertenencias de otros. Ya, sustraer las pertenencias de otros. Y el tipo que va de impuesto, por ejemplo, y lo mete un montón de guita a un paraíso fiscal, guita que puede ser utilizada para la construcción de hospitales, escuela, alimentación para los chicos. ¿Eso no es robar? Generalmente tenemos que robar el negro chorro que le roba el celular, la zapatilla o... ¿Ya? Sin embargo, cuando un tipo evade sus impuestos, lamentablemente, no es considerado ladrón. No, probablemente sea diputado nacional. Hombre, candidato presidente. O, como ya fue una época en este país, presidente de la nación. Entonces, la concepción de los valores son muy individuales y hay que respetar los valores individuales. Yo estoy de acuerdo con vos en que robar yo no lo considero como un no valor o un valor en sí, sino que robar es una acción que está motivada, porque todas las acciones son motivaciones de algo. La gente piensa que la motivación es algo positivo, la motivación es lo que te lleva. Y a veces hay gente, que lamentablemente hay gente que no roba y hay gente que roba. Lo que no sabemos nosotros a veces delimitar a qué llamamos robo o clasificamos el robo, generalmente es la gente que más necesidad tiene. Los tipos ricos, sin evadir un impuesto. ¿Ya? Le pongo un ejemplo simple. Los dueños de las grandes cadenas de alimentos de este país nos roban todos los días millones de pesos. Porque todos los días te suben el salario. Al negrito va, o al pobre va, que lleva una galletita porque no tiene para el hijo. Está mal, pero tiene hambre y le caemos a palo. El dueño de la compañía que vende la galletita, hoy valían 100 pesos, mañana valen 130. Ese tipo no es un ladrón. Son conceptos que hay que entender. No podemos personificar o creer, ¿no?, que la valoración, porque yo crea que son mis valores y los demás, o sea, que no es tu caso, o sea, lo estoy generalizando. Porque los valores también tienen que ver, y tiene razón, los valores también son parte de un proceso cultural, pero lo vamos a entender ahora en otra dimensión. Para que entiendan que sí, los valores son un proceso cultural, entran dentro de una concepción cultural, pero generalmente nosotros tenemos los valores, ya, digo nosotros, no eres vos, nadie se autorreferencia cuando yo hablo. Bien, yo hablo siempre en plural, ¿ya? Y a veces creemos que los valores están clasificados también en los conceptos que vimos la semana pasada de clase social. Entonces, hay valores que nosotros promulgamos, pero que la acción no lo cumplimos. Les pongo otro ejemplo para que entiendan los valores. De la percepción del análisis más general o más filosófico. De 1976 a 1983 fue el periodo de la dictadura militar en este país. La cúpula militar de este país que desapareció. Después entramos en discusión otro día cuando venga el tiempo. Pero
hay desaparecidos, hay muertes, hay torturas. ¿Ya? Bueno, el que llevó a cabo ese plan de la dictadura militar se confesaba todos los niveles de iglesia. O sea, era muy católico. Y cuando lo sentenciaron, en los juicios de la Junta, leía la Biblia. Y no dudo de su carácter católico. Entonces, las contradicciones hay que entenderlas desde las perspectivas más generales y no desde las perspectivas más personales. ¿Ya? Vamos a ver qué es la cultura. Y vamos a ver que de alguna manera todos somos cultos, porque todos somos cultos. Y vamos a ver dónde salen los incultos. Y ahora van a entender también cómo esa concepción del inculto tiene que ver también con las formas en que históricamente nos presentaron, ¿no?, lo que era ser culto o no ser culto. Pásame la señora querida. Gracias. La cultura viene del latín, que significa alimentar el espíritu. ¿Ya? Era enriquecerse el espíritu. ¿Ya? O sea, el espíritu humano y las facultades intelectuales. O sea, viene del latín cultus, de cultivar, ¿no?, de tener, de saber, de creerse. Vieron que se están subiendo las clases gracias al equipo de producción AXA S.A. ¿Ya? Están grabando las clases. Justamente yo había preguntado quién es el que me estaba grabando para saber si las clases eran grabadas de audio o video. Porque si eran de video, yo lo que quería era justamente que pasara estos videos para yo subirlo al canal de YouTube. Yo me hago responsable 100% de todo lo que digo un audio. No tengo nada que ocultar, jamás. ¿Ya? Lo que digo, lo digo, y asumo la responsabilidad de las cosas que digo. Entonces dije, ay, y el grupo paralelo, en el cual está el profe, el grupo no institucional, pobre chiquito, me llama profe. Lo que te estoy diciendo es que si la tiene grabada, para que me la pase para subirle a canal de YouTube. Yo tengo que subirle y listo. Ya, era para eso. Así que las clases se van a seguir filmando con videos y se van a seguir subiendo. Ya, si alguien no pudo venir porque estaba enfermo o por cualquier otra razón, saben que vamos a grabar la clase, la vamos a subir y tienen, además de las cosas para leer, vuelven a tener la agradable presencia de su profesor, aunque sea en el celular. Entonces, pero la definición de cultivar el espíritu empieza a mutar, a cambiar, a transformarse a partir del siglo XVIII, a partir del 1700, a finales del 1700 para ser más exacto, o sea, 1789. ¿Qué pasa en el mundo en el 1789? Hay un acontecimiento histórico que marca el fin de una época y el principio de otra. ¿Qué pasó en 1789? La escritura. ¿Qué pasó en 1789? La dictadura. Aquí es donde tengo que dudar que seamos cultos. 1789, el mundo se conmociona por la Revolución Francesa, la llamada Revolución Burguesa en Francia, donde la clase obrera y la burguesía naciente toma la Bastilla, que es el bastión de la monarquía histórica de Francia. Y a partir del siglo XVII, a partir de esa fecha, ven que en el 1789, estamos hablando de un periodo extenso, comienza lo que se conoce en la filosofía como el periodo de la Ilustración. Es donde se separan las ciencias y cada ciencia con sus objetos de estudio. O sea,
Se separan las matemáticas como ciencias, o sea, se individualizan las ciencias de manera general. Aparece la medicina como ciencia, aparece la química como ciencia, que anteriormente se llamaba alquimia, empiezan a aparecer lo que es la biología, o sea, cada ciencia se independiza como objeto de estudio. Por tanto, se llama, pero además es también la época, es conocido también en la literatura, si en la filosofía se llama como periodo de ilustración, en la literatura se le conoce como el siglo de las luces. Porque es cuando mayor esplendor tienen las artes, la literatura, el teatro, pero esto se da en un lugar. ¿Qué es Europa? Estamos buscando en Europa. El siglo XVII, de este lado, nosotros aún vivíamos en régimen colonial, ¿no? Porque la Revolución de Mayo, por ejemplo, en la Argentina, no se da hasta 1810, que fue uno de los primeros, junto con el grito de dolor en México, y así una serie de procesos revolucionarios de independencia colonial de la metrópoli española que se empiezan a dar justamente ¿por qué? Porque todos nuestros próceres, la gran mayoría, ¿a dónde fueron a estudiar? A Europa. ¿Por qué? Porque Europa era la meta del conocimiento. En América colonial no había universidades. ¿Y quién iba a estudiar en Europa? Los hijos de los que tenían mucha plata, de la aristocracia criolla latinoamericana, para no clasificar, pero eran los hijos, por ejemplo, Belgrano, que se lo dio con título de oro, como abogado. Por ejemplo, Simón Bolívar, ¿ya? Porque además iban a estudiar dos cosas nada más, o derecho, o no, medicina no. Exacto. Eran las dos fuentes más importantes de riqueza para América Latina, para esa casta criolla de la época, que eran la abogacía y el ejercicio militar. ¿Ya? Si alguien ha leído un poquito la historia de San Martín, con 11 años tuvo su primer combate y ya sabía manejar perfectamente las armas con 11 años. ¿Ya? Entonces, todos iban a estudiar allá. ¿Por qué? Porque está en tránsito este periodo, que es el siglo de las luces o el periodo de ilustración. Y todos esos próceres viven el esplendor, el esplendor y la belleza de la Revolución Francesa. Y llegan a América con las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y empiezan esos procesos de independencia que vienen marcados porque todos nuestros próceres viven estos procesos. Entonces, como son los hijos de esa gente rica, la que puede ir a Europa a estudiar, son los que podían gastar plata en las grandes óperas, en los grandes teatros, ¿no? En las grandes puestas en escena, los que podían estudiar, los que podían leer, los que sabían leer, escribir, estudiar, etc. Lo culto o la cultura empieza a ser también designada como una cuestión clasista. No todo el mundo podría ir a Europa a estudiar algo así. Entonces, aparece el concepto de el individuo culto, que es el tipo que escucha Beethoven, que conoce la ópera, el que va al ballet. Estamos hablando 1700, 1800, no había internet, no había televisión. Entonces, las tertulias, por ejemplo, donde se fraguó muchas de las cosas de la independencia
latinoamericana, donde se reunían para bailar las grandes orquestas que tocaban música sinfónica o las grandes sinfónicas. El que podía tener acceso era la persona culta, que evidentemente estamos hablando de una clase bastante reducida. Y por eso que este concepto del oculto o de alimentar el espíritu, ¿no?, de sabiduría empieza a ser desclasado de la generalidad para convertirse en la individualidad. Una individualidad reducida y que está marcada además ¿por qué? Por las clases sociales. Una clase social que tiene acceso a ese concepto del oculto. Y aparece el tipo culto, el tipo leído, el tipo escribido, el que sabe, el que escucha Beethoven, el que escucha ópera, el que lee las enciclopedias, y hay una gran mayoría que labura en condiciones de esclavitud o en rentabilidad de la tierra, que no sabe leer y escribir, y es lo que se llama, lo conocemos como esa persona analfabeta. Esto también está dado a un concepto que es la próxima clase, que es el otro concepto que vamos a trabajar desde la conceptualidad de lo que entendemos el desarrollo. Pero yo no me voy a adelantar para el viernes próximo, ¿ya? Porque puede ser que salga aquí, me mate un camión y él se va a quedar sin la concepción del desarrollo. Entonces vamos a quedarnos hoy en la cultura, y si no me mata un camión, damos el desarrollo la semana que viene. Pasámela. ¿Ya? En general, la cultura es considerada un tejido social, ¿ya?, que abarca todas las formas y expresiones de una sociedad. Y ya nosotros conocemos de la semana pasada que la sociedad se manifiesta y se expresa a través de sus formas, que en filosofía se llama conciencia social. ¿Cuáles son esas formas de expresión de la conciencia social? Lo ético, lo estético, lo político, lo jurídico, lo religioso, lo moral. Esas son las formas en que tiene una sociedad para expresarse. Y por tanto, la cultura abarca todo. ¿Ya? Estas formas están relacionadas además con algo que es importante, que es el contexto de la biografía. Porque no todo el mundo se manifiesta igual culturalmente. No es lo mismo el individuo que vive, por ejemplo, en La Paz, en Bolivia, a una persona que trabaja o vive en un pueblo de pescadores. Y es lo que se llama la cosmovisión. La cosmovisión es lo que uno percibe del contexto que le rodea. ¿Qué es la cosmovisión del mundo? Eso. La percepción que uno tiene del mundo que te rodea. Y ese mundo que te rodea puede estar marcado por conceptos éticos, religiosos, político, jurídico, estético, ético y geográfico. Y yo le estoy dando pautas para todo esto que me están llenando el WhatsApp de que tengo que mirar y que tengo que observar. Ya estoy diciendo que el mundo, o la cosmovisión del mundo, está dada en ese mundo. Ya, dos personas iguales, mi hermano y yo, hijos de la misma madre, del mismo padre, criados en la misma casa, en la misma familia, en los mismos conceptos. Mi hermano piensa de una manera y yo pienso de otra. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de mi hermano está atravesada por factores que no son los factores que están atravesados por mi cosmovisión. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Por favor, pásamela. La diapositiva, por favor. En otras palabras, costumbre, los rituales religiosos, los tipos de vestimenta,
Nosotros, por ejemplo, sabemos distinguir un rasgo cultural con una forma de vestir. Después lo vamos a ver al final. O a medida de clase hay. O sea, con las formas de vestir. Si yo les digo pirámides, ¿a dónde van? Nadie. Y ahí está la concepción de la estructura, o sea, de lo estrecho del concepto de cultura que tenemos. Todo el mundo va a Egipto, ¿no? Nadie me dice, nadie va a los aztecas. O nadie va a los incas. Todo el mundo va a Egipto. Ya, no quiero saber nada con Egipto. Para que vean a dónde está. Y vamos descubriendo esta explicación que le di del oculto, el inculto, cómo se manifiesta a veces en las maneras que respondemos. Todo el mundo, la mayoría dice Egipto, nadie dice los aztecas. Si yo le digo momia, igual, todo el mundo se va a Egipto. Nadie me dice Inca, Maya o Azteca, por ejemplo. ¿Ya? Si yo le digo sushi, ¿a dónde van? Bien, si yo les digo tango, y ahí está, no es Argentina. Yo les digo tango, hay que ir al centro porteño, porque no se escuchaba tango y no se reventaba el tango en el Chaco ni en Misiones, en la misma época, los mismos conceptos, en la misma temporalidad histórica, cuando apareció el tango. ¿Ya? Entonces, dice, sí, lo que pasa es que la cultura también tiene una conceptualidad de lo universal y lo particular. ¿Ya? Si vos decís, te parás, por ejemplo, fenómeno que lo vimos hace poco, Maradona y Messi, donde quiera que vos menciones esos nombres, esos son un concepto de la universalidad cultural. Nadie te dice Rosario y Villaflorito, todo el mundo te dice Argentina. ¿Están o no? ¿Ya? Y ahí está entender entonces por qué la cultura expresa en otro sentido lo que vimos en la diapositiva anterior, el contexto geológico. ¿Ya? Pásame, por favor. Yo creo que vamos rápido.